pasado 31 de agosto, pero por desafortunadas situaciones que escapan a nuestra voluntad, pues debimos aplazarlo para el día de hoy. Este encuentro es el último encuentro zonal, todos lo sabemos. Bueno, la charla de hoy, o más bien el encuentro que me propongo hacer, lo voy a hacer en 3 momentos. Un primer momento que tiene que ver algo con la historia, historia basada en todos estos más de 50 años del Concilio Vaticano II, que le dio un alto protagonismo al laico en la misión constructora del reino de Dios. Un segundo momento que tiene que ver pues con el módulo que terminamos precisamente en el mes pasado, y es el módulo, tercer módulo de la 4ª etapa, vocaciones y carismas para la misión. Y un último momento que voy a tratar de regalarles a ustedes una reflexión general, a fin de que podamos ya irnos encaminando a lo que verdaderamente necesitamos, que es cumplir con la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado a todos. Bueno, entonces en primer lugar vamos a hacer un poquito de historia. Me voy a valer de este folleto, que es de la Escuela Diocesana de Discipulado Misionero, que fue el que nos regalaron muy al principio, antes del encuentro carismático. Aquí nosotros sabemos que el Concilio Vaticano II le dio un gran protagonismo al laico. Comenzamos desde Juan 23, continuando por Pablo VI, siguiendo con Juan Pablo II y continuando luego con Benedicto XVI y por último con el Papa actual Francisco, nuestro querido Papa, que tenemos la fortuna pues de tener en este momento entre nosotros. Bueno, en esta parte de lo que tiene que ver con la historia, yo me voy a referir a algunos textos y los voy a leer porque debe ser textual. El Concilio Vaticano II, en el Lumen Gentium, hay una frase muy importante que es en el numeral 35. Trabajen los laicos celosamente por conocer más profundamente la verdad revelada e impetren insistentemente de Dios el don de la sabiduría. Ustedes pueden observar la decoración que tenemos. Uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Esa sabiduría tiene que ver precisamente con lo que se nos ha transmitido desde el bautismo. Somos profetas, igual somos sabios. Todos los bautizados en Cristo sabemos que tenemos que cumplir una gran misión, y esa gran misión precisamente comienza y se nos da con esos dones que el Espíritu Santo, desde la misma entrada a la iglesia, por medio del sacramento del bautismo, recibimos todos. Y más aún nosotros, los que fuimos llamados a ser parte del anuncio del reino de Dios. Hay un decreto, que es el decreto Ad Gentes, sobre la misión de la Iglesia, que encarga la misión no solo a los sacerdotes religiosos, sino también a los laicos. Estamos
llamados precisamente pues a cumplir con esta misión, y quiero leerles textualmente lo que dice: los que hayan de ser enviados a los diversos pueblos como buenos ministros de Jesucristo estén nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que tomarán ante todo de la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el misterio de Cristo, cuyos heraldos y testigos han de ser cada uno según su condición. Han de prepararse y formarse para que no se vean incapaces ante las exigencias de su labor. Esto significa que nosotros los laicos debemos estar completamente preparados en la doctrina, y esa doctrina obviamente es la que enriquece lo que primero decíamos que es la sabiduría, es decir, la que proyecta a las comunidades hacia nuestros demás hermanos, como digamos para que tengamos un papel protagónico a la luz de los ojos de Cristo y a la luz de los ojos de la Iglesia. Entendemos por Iglesia, hermanos, y todos lo sabemos, todos y cada uno de nosotros que hacemos parte de ella. No solamente los sacerdotes, no solamente las religiosas. Recordemos que nosotros, los bautizados en Cristo, somos los primeros llamados a anunciar el reino del Señor. Luego, más adelante, siguiendo con la historia, tenemos un gran protagonista, pues obviamente, que es Pablo VI. Pablo VI tiene unas palabras muy bellas que yo quisiera también leerles, y son las siguientes: vosotros estáis aquí en vuestra casa, la casa de la fe común, la casa de la caridad central, la casa de la unidad y de la universalidad cristiana. Él invita a los religiosos, a los sacerdotes, a los ministros del Señor, querer a los laicos, a vuestros laicos. Sois su guía paterna, prudente, abierta, y dadles confianza plena, que no será defraudada. Es el concilio quien os lo pide, es el Papa que os exhorta, confiado de encontrar en vosotros los estimuladores conscientes de las generosas energías del laicado. Eso significa todo. Eso significa un respaldo total en la sabiduría de la Iglesia, en la iluminación del Espíritu Santo, a un ministro que, como Pablo VI, cobra incluso vigencia aún más profunda en nuestros tiempos. Miremos cómo, de alguna manera, nuestro actual Papa Francisco, también en otras palabras, pero digamos en el mismo espíritu, anuncia hoy lo mismo. Quiere darnos ese protagonismo a todos y cada uno de nosotros, y nosotros no podemos defraudarlo. Pero no defraudarlo a Él, es no defraudar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que fue enviado por nuestro Padre Dios. Luego, más adelante, viene Juan Pablo II con unas bellas palabras que también nos invitan a continuar haciendo esta historia. Las verdades que se profundizan en la catequesis son las mismas que hicieron mella en el corazón del hombre al escucharlas por primera vez. El hecho de conocerlas mejor, lejos de embotarlas y agotarlas, debe hacerlas aún más estimulantes y decisivas para la vida. Juan Pablo II, el Grande,
el hombre que dio testimonio de vida, que dio testimonio de peregrinación en un mundo secular lleno de odios, de discordias, de incomprensión, de indiferencia, nos da este mensaje a nosotros los laicos, que nos aferra con mayor profundidad a ser iglesia. Y luego nuestro Papa Emérito Benedicto XVI nos dice: para los laicos son de gran importancia la competencia profesional, el sentido de la familia, el sentido cívico y las virtudes sociales, aunque es verdad que están llamados individualmente a dar su testimonio personal, particularmente valioso allí donde la libertad de la Iglesia encuentra obstáculos. Sin embargo, el Concilio insiste en la importancia del apostolado organizado, necesario para influir en la mentalidad general, en las condiciones sociales y en las instituciones. Esto fue en noviembre 13 de 2005. Recordemos que el Papa Benedicto XVI fue un hombre de profunda doctrina. Los escritos y las exhortaciones que el Papa nos hacía a toda la Iglesia católica y por lo tanto Iglesia Universal era a prepararnos profundamente en la palabra del Señor. Y qué mejor preparación que el testimonio de Cristo, que es el Evangelio, que es la buena nueva, la noticia que precisamente nos anima a anunciar el reino de Dios. Básicamente, ya viniendo a nuestros tiempos, el actual Papa Francisco nos está invitando no solo a ministros de la Iglesia, sino a todos y cada uno de nosotros a anunciar el Evangelio, pero anunciar el Evangelio de una manera distinta, y es anunciarlo con testimonio de vida, pero es salir con valor por la gracia del Espíritu Santo a todos y cada uno de los pueblos que necesitan de esa palabra, de esa esperanza. Yo sé que más de uno de ustedes, hermanos, ya lo ha comenzado a hacer, y sé que lo han hecho con toda la vocación, con todo el carisma, con todos los talentos que el Señor nos ha dado, pero sabemos y somos conscientes que nos falta mucho, que seamos nosotros los misioneros, los discípulos misioneros, que estamos culminando esta etapa de formación, esos anunciadores genuinos de la palabra de Dios, con nuestro testimonio de vida, pero muy especialmente con la proyección en servicio hacia todos y cada uno de nuestros hermanos. En esta segunda parte de la charla que me propongo hacer, vamos a hablar de las vocaciones y carismas para la misión. Yo, digamos que pensaba de pronto hacer una charla magistral con un videobeam, con un montón de ayudas y todo, pero entendí una cosa: el apóstol San Pablo no tuvo ya esas ayudas tecnológicas, entonces quise hacerlo mejor de esta manera, así como lo estoy haciendo. Es un poquito más difícil, pero sé que el Espíritu Santo me va a iluminar en transmitir este mensaje. En el primer encuentro, nosotros veíamos, de los 3 encuentros del módulo, veíamos el laico, su misión en la Iglesia y en el mundo.
veíamos un segundo encuentro, dones y ministerios, un tercer encuentro, ¿qué tenemos que hacer? Pero me va a salir un poquito del texto. Y digamos que lo voy a enfocar más hacia la experiencia personal. A ver, el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios nos dice, y hoy es como si nos lo dijera también, nosotros tenemos que llevar este mensaje de manera digna, y esa dignidad se nos ha dado desde el bautismo. Recordemos que somos dignos de por sí como seres humanos que somos, como que nacimos en un país libre que protege los derechos en la constitución política, pero es que esa dignidad se trata de otra cosa. Es la dignidad de la persona humana, pero es la dignidad que se nos ha dado por el sacramento del bautismo, que es la entrada a la iglesia. Es una dignidad que la llevamos permanentemente, y que esa dignidad la reforzamos día a día cuando cumplimos con la misión que se nos ha dado. Pero si cumplimos con esa misión que se nos ha dado con alegría y con profundo sentimiento del hermano en nuestro corazón, creo que estaremos cumpliendo con esa premisa. Luego, yo voy a dar una descripción, digámoslo así, de lo que es la vocación, los carismas y los dones y los talentos. La vocación es un llamado que nos hace Cristo Jesús. Recordemos que desde el Antiguo Testamento Cristo Jesús llamaba a los profetas por su nombre. Recordemos cómo llamó a Moisés, cómo llamó a Abraham, cómo llamó a Jacob, a Isaac, a Jacob, y a todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Los llamó por su nombre. Y como hoy hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros, también hemos sido llamados por nuestro nombre, porque es el nombre que en la pila bautismal nuestros padres, ante los ojos del Señor, nos dio. En esta parte quiero detenerme un minutico. Cuando yo fui llamado por el Señor hace más de 2 años a cumplir con esta misión, yo decía, no puede ser que el Señor me esté llamando a mí. Mi testimonio de vida era completamente diferente, y así lo digo con toda seguridad, hermanos, al que en este momento, al día de hoy, estoy dando. Yo me veía en otros caminos distintos, diferentes, completamente diferentes. Esos caminos del egocentrismo, del olvido por sí mismo, del vicio, del hedonismo, de los placeres del mundo. Y hoy me encuentro frente a ustedes dando esta charla. Esa transformación, esa conversión que he tenido durante todo este tiempo es, por supuesto, gracias al Señor Jesús, gracias a los sacerdotes, a mi guía espiritual, que es el Padre Ramón Alberto Giraldo, a quien tanto aprecio y a quien tanto agradezco esta orientación, pero muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, que yo sé que he compartido algunas palabras, algunos abrazos de fraternidad,
pero muy por sobre todo por la oración que sé que cada uno de ustedes han hecho por mí. Definitivamente este recorrido de estos 2 años que he tenido en esta escuela de formación del discipulado misionero ha hecho que el hombre que se presenta frente a ustedes es un hombre completamente distinto. Entonces, recordemos que vocación es un llamado que el Señor nos hace por nuestro propio nombre. Luego, en el segundo encuentro, veíamos los carismas. ¿Qué es un carisma? Un carisma es un don del Espíritu. Pero ese don del Espíritu, ese carisma, solo cobra verdadero sentido y verdadera vigencia cuando ese carisma se coloca en favor y en servicio de los demás hermanos, muy especialmente de los que carecen de esos carismas. El Papa Francisco lo decía hace ya varias semanas, incluso ya varios meses. Solo me basta las bienaventuranzas, los 10 mandamientos y el capítulo 25 de San Mateo. Solo me basta, no necesito más. Y es lo que hoy debemos asumir con absoluta claridad, con absoluta profundidad. Pero también, y no podemos descuidarlo como lo decía anteriormente, la doctrina. No podemos descuidar la formación. Tiene que ir una de la mano con la otra. Una es complemento de la otra. Y la una sin la otra no puede de ninguna manera hacer que el discípulo misionero tenga completa integralidad. Si ese carisma no está al servicio de los demás, hemos perdido el tiempo. Llevamos digamos que cuando culminemos esta etapa de nuestras vidas como discípulos misioneros en formación, llevaríamos entonces alrededor de 23 módulos como este, alrededor de 69 o 70 encuentros zonales como estos del día de hoy, y llevaríamos, incluyendo el encuentro carismático, agotaríamos 5 encuentros zonales, diocesanos. Nada tendría sentido cuando al final hiciéramos un balance si no llevásemos toda esta misión con el sentido apostólico que debe llevarse, es decir, transmitirlo a los demás hermanos allá afuera. Habríamos perdido el tiempo, y todas estas personas que dedicaron horas de trabajo, que sé que lo hicieron con todo el amor, habrán perdido el tiempo. ¿Cuántas personas, cuántos sacerdotes, cuántos ministros de la iglesia tuvieron que dedicar horas de trabajo y de esfuerzo y de doctrina para poder conformar estos módulos? Entonces, la respuesta que tenemos que dar nosotros es ese testimonio de vida, pero muy por encima de todo es el servicio que le hagamos al hermano. Y por último, que tal vez es la parte culminante y la más bella, diría yo, de todo este módulo, que es el tercer encuentro, tiene que ver con los talentos. Recordemos la parábola de los talentos en San Mateo capítulo 25. Esos talentos que cada uno de nosotros tenemos, los afirmamos solamente
cuando hacemos proyección comunitaria, cuando mantenemos la unidad de la iglesia, cuando reconocemos que el hermano es diferente a nosotros, cuando sabemos que los hermanos que están allá afuera tienen también distintos dones, carismas y talentos, pero que tienen una manera muy distinta de ver el mundo. Que el don del Espíritu Santo, que es el don de el poder de discernimiento, obre en nosotros para que podamos entender en la integralidad a todos y cada uno de nuestros hermanos, que podamos entenderlos a ellos, que podamos comprender su naturaleza humana, que tengamos la capacidad de que ese hermano que sufre, de que ese hermano que está allá afuera, de que ese hermano que tiene hambre y sed, vea en nosotros el rostro de Jesús, pero que primero que todo seamos nosotros quienes veamos el rostro de Cristo en ellos, que hagamos propios, que hagamos de nosotros, desde la fibra más íntima de nuestro ser, al hermano que sufre, que haga parte también de nuestros sufrimientos. Martin Luther King, ustedes lo recuerdan, lo decían, un hombre con mucho carisma, por supuesto, un negro. No me aterra tanto la maldad de los hombres malos como la indiferencia de los buenos. Cristo Jesús hoy nos está hablando. Este módulo contiene muchos temas. Este módulo se apoya en el Catecismo de la Iglesia Católica, se apoya en el Concilio Vaticano II, se apoya en los dones y carismas y talentos de muchos sacerdotes de nuestra diócesis que participaron en la construcción del mismo. Que demos nosotros respuesta oportuna, que demos respuesta con ese amor y con esos dones que se nos ha dado para que llevemos la palabra de Dios a nuestros hermanos. Y por último quiero hacer una reflexión y me voy a apoyar en unos santos ejemplos de vida, los cuales celebramos hace pocos días. Estamos hablando de una mamá y de un hijo. Una mamá que se llama Santa Mónica. Yo diría que es la santa de la paciencia, de la perseverancia. Una mujer que oró durante más de 30 años por su hijo Agustín. Y un hijo Agustín que, al igual que este hombre que les está hablando, llevaba una vida mundana, una vida sin sentido, y que por la oración de su mamá logró transformar su vida en Cristo. Recuerden que él lo decía. Sé que más de uno ha leído a este santo, doctor de la Iglesia. De todos los pecadores, el primero soy yo. Traigo también el testimonio en esta reflexión de Juan el Bautista, el apóstol, el heraldo de la justicia y de la verdad. La justicia, porque recordemos que lo que llevó a perder su cabeza fue anunciar el reino de Dios. Y la verdad,
porque precisamente por esa verdad fue que se convirtió en mártir. Recordemos que Herodes, el rey de ese entonces, tomó por mujer a Herodías, la esposa de su hermano. Y él, Herodes, un hombre poderoso, Juan el Bautista, no tuvo temor en decirle la verdad. Es que decir la verdad, y sobre todo un poderoso, cuesta mucho. Porque es que no tiene gracia cuando uno le dice la verdad a un hermano que no tiene poder, a un hermano que es un parroquiano. La relación de ese entonces con Herodes, o al hombre poderoso que tiene riquezas y que tiene poder, decirle la verdad cuando no está obrando como tiene que ser, eso cuesta. Es por eso que Juan el Bautista es el apóstol y el heraldo de la verdad y de la justicia. Hermanos, que este encuentro en Cristo Jesús cobre para nosotros un verdadero sentido. Que a partir de este momento nosotros recorramos lo que verdaderamente tenemos que recorrer, que es el camino de Cristo Jesús, y que, como diría el santo cura de Ars, que sea yo el crucificado en Cristo. Muchas gracias.